Bienvenidos nuevamente a este curso de crochet inicial. En este video les voy a enseñar a hacer el medio punto alto, también conocido como medio vareta. Dentro de todo es un punto muy parecido al medio punto, solamente que tiene un paso adicional. Primero que nada, como estamos trabajando en recto, voy a levantar 2 cadenas, que esto nos serviría para el alto del punto. Ahora agarro con mi ganchilla de nuevo el hilo, este es el paso adicional con respecto al medio punto, paso mi ganchillo a través del punto, agarro mi hilo, vuelvo a agarrar el punto y como verán acá tengo 3 lazadas en vez de 2 como en el medio punto, y tengo que cerrar estas 3 lazadas así. Vuelvo a repetir, agarro mi hilo alrededor de mi ganchillo, paso por el punto, vuelvo a agarrar mi hilo y después cierro estas 3 lazadas. Y bueno, así repito hasta terminar la vuelta. Este punto se utiliza mucho para lo que es ropa, para las mandalas, para los grannies se utiliza mucho. Dentro de todo, bueno, es un punto bastante sencillo, muy parecido al medio punto, bueno, solamente tiene ese paso adicional. El aumento en el medio punto alto es muy similar al del medio punto. En este punto tenemos que hacer 2 medios puntos altos para poder hacer el aumento. Ahora repito, en el siguiente punto hago mi otro aumento y repito hasta terminar la vuelta. Bien, así es como me debería de quedar el aumento. Bien, la disminución del medio punto alto, primero envolvemos el hilo alrededor de nuestra aguja, pasamos por el primer punto, agarro mi hilo y lo paso. En el segundo punto también paso mi ganchillo y agarro el hilo. Nos debería quedar en total 4 lazadas tal cual, y volvemos a agarrar nuestro hilo y pasamos por todas las lazadas. Esta es la primera disminución. Ahora, una vez más, envolvemos nuestro ganchillo con el hilo, pasamos a través del primer punto, agarramos el hilo, pasamos por el segundo punto, volvemos a agarrar el hilo, nos debería quedar 4, y una vez más agarro el hilo y paso a través de todas las lazadas y repito así hasta terminar la vuelta.
Bien, y este es el resultado final de la disminución. Así que bueno, espero que les haya servido este video y les haya gustado. Si les gustaría aprender otra cosa, me pueden dejar en comentarios. Si les gustó este video, me pueden dar un like, suscribirse, un comentario, me ayudarían un montón. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.